Esto es lo que te recomiendo, Lucilio, que no seas desgraciado antes de tiempo, toda vez que aquellas desgracias que temiste como ya inminentes, quizá nunca han de llegar y con seguridad aún no han llegado. Séneca. Hoy en día los niveles de ansiedad y estrés andan por las nubes. Donde quiera que vamos nos encontramos personas quejándose del estrés, del grado de ansiedad en el cual andan. Por fortuna, nuestros amigos los estoicos, que conocían muy bien la psicología del ser humano y su naturaleza, supieron entender como ningunos de dónde proviene la ansiedad y cómo podrían controlarla de manera efectiva. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a enseñar las claves estoicas para que destruyas la ansiedad poco a poco, pero de manera definitiva, y puedas vivir de esta manera en paz y tranquilidad. Porque tú, ¿cómo no? No naciste para vivir ansioso, preocupado, estresado. No. Tú naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bien. Una de las grandes causas, la principal causa de nuestra ansiedad y nuestro estrés se origina en uno de los más grandes dones del ser humano, o quizá el más grande don que le ha otorgado la naturaleza al ser humano. Para Séneca, ser capaz de planificar el futuro es uno de los dones más asombrosos que poseemos los seres humanos. La habilidad para planificar y para crear muchas cosas valiosas depende de la previsión, que es nuestra manera interna de imaginar el futuro. Pero, aunque Séneca compara la previsión con un don divino, no hay nada peor que angustiarse por el futuro o por lo que podría suceder, lo cual, para la mayoría de la gente, es la causa principal de la ansiedad psicológica. Y cuando la gente se angustia de esta forma es porque ha cogido la previsión, el bien máximo de la condición humana, y la ha convertido en una fuente de ansiedad. Bien, una de las condiciones que nos distingue a nosotros como seres humanos es la capacidad de imaginar el futuro. No sabemos de ninguna otra especie que tenga esa capacidad tan desarrollada de crear en su imaginación imágenes del futuro. Pero esto, que es un don que nos ha regalado la naturaleza, es quizá la mayor ventaja que nosotros tenemos sobre el resto de las especies, pues se ha convertido también en una de nuestras más grandes fuentes de ansiedad, de preocupación, de desdicha. ¿Por qué? Porque tergiversamos este don. Entonces, en lugar de utilizarlo sabiamente, dejamos que nuestra mente vuele sin control hacia el futuro y empiece a imaginarse desgracias, preocupaciones, cosas malas que nos pueden suceder. Entonces, cuando nosotros dejamos que nuestra imaginación se desboque y empiece a imaginarse futuros escenarios problemáticos, es ahí donde empiezan a nacer todo estrés y toda ansiedad. Y los estoicos nos enseñan que preocuparse por aquello que está en el futuro, pues no es una de las cosas más racionales que podemos hacer. La primera enseñanza del estoicismo es puro sentido común. Unas cosas dependen de nosotros o se hallan por completo dentro de nuestro control, en tanto que otras escapan de él. Hasta aquí, nadie podría discutir este particular. Lo primero que tenemos que entender, que nos decían los estoicos, es que hay cosas que controlamos y hay cosas que no controlamos. El clima, por ejemplo, no lo controlamos. Lo que hace la otra gente o lo que dice la otra gente, no lo controlamos. Y dentro de las cosas que no controlamos nosotros, directamente es el futuro. Al futuro lo podemos influir indirectamente con nuestras acciones presentes, con lo que hacemos aquí. Si hoy en el presente actuamos bien, es muy probable que nuestro futuro sea bueno. Si actuamos mal en el presente, pues las consecuencias de esas malas acciones las experimentaremos en el futuro.
Pero esto es una forma indirecta de trabajar sobre el futuro. La mayoría de cosas que van a pasar, pues no son cosas que podemos controlar nosotros. Y luego, ¿qué es lo otro que tenemos que entender? El siguiente paso, de acuerdo con los estoicos, consiste en entender que todas las cosas externas que nos suceden y exceden nuestro control no son en realidad malas, puesto que todas esas cosas no son más que hechos indiferentes de la naturaleza, pero se vuelven malas a raíz de los juicios mentales que hacemos acerca de ellas, que luego provocan reacciones emocionales. De hecho, casi todas las emociones negativas se originan en los juicios u opiniones. Hoy en día, psicólogos designan esto como la teoría cognitiva de la emoción, formulada siglos antes por los antiguos estoicos. Y continúa. Cuando nos sentimos enojados, solemos pensar que estamos reaccionando ante los acontecimientos externos del mundo, cuando en realidad reaccionamos ante las cosas que suceden en nuestro interior, nuestros juicios, creencias u opiniones internas, y reaccionamos de manera emocional a causa de los juicios internos que hacemos sin cesar. Bien, los estoicos entendieron desde hace muchos años algo que la ciencia apenas está descubriendo, y es que nuestras emociones dependen de nuestros pensamientos. Las emociones como tal necesitan conceptos. Los estoicos hablaban de algunas sensaciones, y estas sensaciones previas a la emoción son algo que proviene de la naturaleza y que son inevitables. Por ejemplo, el hambre. El hambre es algo que está construido por la naturaleza. Si nos sentimos atacados, hay una sensación que proviene de la naturaleza, pero esa sensación es previa a la emoción. Para que haya una emoción como tal, nosotros debemos pensar. Entonces, alguien nos dice algo desagradable y eso va a generar una sensación. Pero esa sensación que inicialmente es desagradable tampoco es muy grande. Solo cuando nosotros empezamos a decir, pero ¿cómo es posible que me ofendan de esta manera? ¿Que se ha creído es que me menosprecian, es que me humillan? Entonces, cuando nosotros involucramos esos pensamientos, es que se dispara la emoción. Entonces, esto que la ciencia ha empezado a desenredar hoy en día acerca de nuestras emociones, los estoicos, que eran unos cracks, pues lo entendieron muchísimo antes. Así que todas esas emociones que nosotros tenemos dependen de nuestros pensamientos. Y esto al final es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Pues porque nosotros tenemos control sobre nuestros pensamientos. Y cuando nosotros interiorizamos esa lección estoica, pues podemos realmente empezar a cambiar nuestra forma de pensar, empezar a cambiar la interpretación que le damos a los hechos externos, y de esta manera, cuando cambiamos esa interpretación, pues vamos a poder cambiar nuestras reacciones, es decir, nuestras emociones. Porque si las dejamos sin chequear, si no las vigilamos, la cosa se puede poner seria. Cuando la imaginación se combina con la cruda emoción, esta puede crear un bucle de retroalimentación en el que la imaginación amplifica las emociones y éstas acrecientan a su vez la imaginación. Los psicólogos actuales designan a veces esta experiencia de llegar a estar ansioso por sentirse ansioso como metapreocupación o metaansiedad. En una situación semejante en la que la imaginación y las emociones se amplifican mutuamente, el sistema en su totalidad puede descontrolarse y desembocar en ansiedad extrema, ataques de pánico u otros síntomas psicológicos. Como escribe Séneca, cada cual es tan desgraciado como imagina serlo. Pues bien, ¿qué es lo que nos dicen los estoicos? Que nosotros empezamos a dejar volar la imaginación. La imaginación crea emociones y esas emociones a su vez estimulan otra vez la imaginación. Lo que sabe la ciencia es que las emociones son de corta duración. Entonces, una emoción puede durar alrededor de 90 segundos, es decir, minuto y medio. ¿Por qué las emociones nos dan la impresión de que duran mucho más?
porque las volvemos a estimular a través de la imaginación. Si nosotros no estimuláramos esa emoción negativa con más pensamientos negativos, la emoción se desvanecería y volveríamos rápidamente a estar en paz. Pero creamos un bucle. La emoción nos hace preocuparnos e imaginar más cosas malas. Esas imaginaciones vuelven a generar más preocupación, más sensaciones desagradables, más emociones negativas que a su vez se estimulan y así pues hasta que podemos crear una sensación de pánico muy grande. Entonces lo primero que debemos hacer es cortar ese bucle. ¿Y cómo lo podemos cortar? Pues nuestros amigos estoicos también nos tenían la solución. La única manera de evitar esto, explica, consiste en no proyectarnos hacia adelante mentalmente, sino vivir en el momento presente y ser conscientes de que el presente es completo y perfecto tal cual es. Y continúa. Para un estoico como Séneca, resulta razonable sentirse preocupado por los acontecimientos futuros, pero es un error angustiarse con anticipación por algo que podría no ocurrir siquiera. Como escribía a Lucilio, esto es lo que te recomiendo, que no seas desgraciado antes de tiempo, toda vez que aquellas desgracias que temiste como ya inminentes, quizá nunca han de llegar y con seguridad no han llegado. Este es un consejo en el que Séneca hace hincapié en numerosas ocasiones a lo largo de sus escritos. Marco Aurelio también apoyaba esta visión cuando escribía: que el futuro no te turbe, en efecto, llegarás a él si es necesario con la misma razón que ahora usas para el presente. Pues bien, nuestra ansiedad, nuestro estrés nace en el futuro cuando nuestra imaginación empieza a preocuparse de cosas. Y como muy bien anotan los estoicos, muchas de esas preocupaciones que nos afectan, que nos ponen tan nerviosos, ni siquiera llegan a ocurrir. Es por eso que otro filósofo que también se consideraba un estoico, Michel de Montaigne, decía que su vida había estado llena de muchísimas desgracias, la mayoría de las cuales jamás ocurrió. Y es eso lo que hace nuestra mente, empieza a imaginarse un montón de posibles desgracias y nosotros creemos que esas desgracias son inminentes y por eso en el presente empezamos a sentirnos mal. Nuestra mente está en el futuro creando todos esos escenarios catastróficos y nosotros aquí en el presente empezamos a sentirnos bastante mal por toda esa película que está creando nuestra mente. Por eso los estoicos nos recomendaban volver al momento presente. Una de las primeras y más efectivas formas de reducir la inquietud consiste en supervisar tus juicios internos y las emociones que estos generan a medida que sucede el proceso y conforme empiezas a sentirte ansioso acerca de los acontecimientos futuros. El filósofo estoico Epicteto denominaba a esta práctica prosoché o atención plena. Una vez que entendemos cómo surgen las emociones y aprendemos a supervisar este proceso en tiempo real, en el momento exacto en que sentimos por primera vez la ansiedad, podemos optar de forma consciente por seguir el consejo de Séneca, hacer que nuestra mente regrese del futuro para vivir plenamente en el presente, ya que el futuro ni siquiera existe. Y es que esto es así, si nosotros queremos escapar de la ansiedad, de lo que tenemos que escapar es del futuro y volvernos al presente. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vamos a observar? Que el momento presente, el 99% de las veces está bien. Toda nuestra ansiedad ocurre en el tiempo psicológico, cuando estamos imaginándonos cosas que pueden ocurrir, cosas malas que pueden ocurrir. Pero si vemos cuando nosotros estamos en medio de ese estrés, de esa ansiedad, que lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora no es malo. Normalmente nuestro momento presente es bueno. Entonces, si nosotros acogemos el momento presente, si nos mantenemos anclados en él, van a ocurrir dos cosas. Primero, que vamos a dejar de imaginarnos todas esas tonterías. Y segundo, que vamos a apreciar lo que está pasando en este momento, que casi siempre está bien. Entonces, lo que va a surgir es paz. Y es más, si tú quieres aprender todas estas técnicas con mayor profundidad, todas estas ideas filosóficas que hicieron de los estoicos personas sabias, personas serenas, personas alegres y además
muy exitosas, pues te invito a que le des un vistazo a mi curso Serenidad Estoica, donde están todos estos conocimientos condensados paso a paso para que puedas ponerlos en práctica y transformar de esta manera tu vida. Y es más, hay otro curso que se llama La Sabiduría del Bienestar, que hace un gran hincapié en el mindfulness, en el prosoché, en la atención plena. Y hay un estupendo descuento por comprar los dos que se complementan de maravilla para que así tu vida transcurra con tranquilidad y alegría. Continuemos. En segundo lugar, dado que la ansiedad, el temor y el sufrimiento psicológico surgen de los juicios defectuosos, las opiniones erróneas o el mal uso de la imaginación, Séneca nos pide que realicemos una práctica estoica fundamental: analizar con sabiduría nuestros patrones de pensamiento con el fin de comprender la fuente del sufrimiento. Y es que, si la ansiedad proviene de las creencias equivocadas, al analizar con la razón y desmantelar dichas creencias, podemos curar a sí mismo la aflicción. Como dice Séneca, fácilmente nos sumamos a la opinión pública, no sometemos a crítica los motivos que nos impulsan al miedo ni los ponemos en claro. Así pues, investiguemos cuidadosamente la cuestión. Los psicólogos cognitivos actuales designan esta clase de indagación como cuestionamiento socrático, otro gesto de homenaje a la filosofía antigua. Bien, entonces el primer paso es que mantengamos nuestra atención en el momento presente. Esto no es tan fácil, requiere entrenamiento. Al principio vamos a ver que no duramos nada en el presente, pero si persistimos poco a poco vamos a cablear nuestro cerebro para que permanezca más tiempo en el presente, y eso nos va a ayudar ya un montón a controlar el estrés y la ansiedad. Pero lo segundo que nos dicen los estoicos es que analicemos nuestros pensamientos, que los sometamos a juicio. Para esto lo mejor que podemos hacer es dedicar algunos minutos al día a escribir nuestros pensamientos en algún cuaderno. Cuando hacemos eso, vemos que muchos de esos pensamientos que son causa de nuestra ansiedad, de nuestro miedo, son ridiculeces. Y es que por eso en algunas tradiciones a la mente le dicen la loca de la casa. Y esto es algo de lo que yo estoy convencido. Si a cualquier persona le pusieran como un altavoz, un parlante, que transmitiera todos sus pensamientos, cualquiera, todos nosotros calificaríamos pa' locos, porque la cantidad de pensamientos tontos que pueblan nuestra mente es impresionante. Entonces, eso era lo que nos recomendaban los estoicos, que analizáramos casi cada pensamiento que ocurre y descubriríamos que muchos de esos son ridículos. Y al verlos descubiertos tan ridículos, pues ya no les hacemos caso, porque cuando vemos que nos estamos preocupando por una tontería, por algo sin sentido, por algo que quizá jamás ocurra, pues decimos, esto no tiene razón de ser, y dejamos ese pensamiento apartado y así conservamos nuestra calma. Pues bien, mantenernos en el presente es un requisito indispensable para dejar atrás el miedo, el estrés y la ansiedad. Pero otra de las cosas que nos mortifica es esa propensión que tenemos los seres humanos a quejarnos. Si quieres saber por qué las quejas son tan inútiles y cómo dejar de quejarse, pues te invito a que le des un vistazo a este episodio de las notas del aprendiz para que entiendas por qué las quejas son una pérdida de tiempo. Nos vemos enseguida.